Hola amigas y amigos, una vez más con ustedes, aquí Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Continuamos con el tema de la corrupción y ahora ya vamos a empezar a ver cómo pudiéramos considerar este problema, cómo lo pudiéramos desmenuzar, ya hablando desde el punto de vista institucional y qué se pudiera hacer. Porque le digo una cosa, esto no le estoy diciendo ningún secreto de Estado, esto los departamentos de policía del mundo, los grandes departamentos de policía del mundo, los profesionales, tienen todo un sistema para controlar este problema de la corrupción. Muchos países, los departamentos de policía, y seguro a donde usted vive, también lo conocen. Lo que pasa es lo siguiente: el hecho de que lo conozca no quiere decir que lo aplique. El hecho de que tenga conocimiento de algo no quiere decir que lo aplique. O sea, la información que nosotros recibimos, el conocimiento que nosotros tenemos, es muy bueno tenerlo, pero si no se aplica no sirve para nada. O sea, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué sirve que yo sepa algo y no lo participe con usted, no lo comparta o no lo aplique? ¿Cuál es el mejoramiento? Porque el mejoramiento no tiene ninguna validez si yo conozco pero no lo pongo en acción. O sea, la acción es lo que habla en todo esto, no el conocimiento. Mucha gente me dice, no, esto yo ya lo sé. Sí, lo sé, pero ¿lo hace? No lo hace. Mire, en muchas veces que he viajado por todo el mundo en distintos lugares, me dicen, no, eso nosotros lo conocemos, lo tenemos. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué hacen con eso? Bueno, no, tenemos esto, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es su situación? A ver, explíqueme cómo ha progresado, qué han hecho. Y no pueden. Claro que no pueden, porque no existe. Esto es como las leyes. Las leyes en el mundo, las leyes particularmente para prevenir y controlar el delito, existen en todo el mundo. O sea, la realidad, la ley existe. Pero, ¿qué pasa? El hecho de que tengan la ley y que la ley exista no quiere decir que la apliquen y que sirva en su país. Eso es lo que sucede. Entonces, sí, usted me puede decir, mire, en mi país tenemos las mismas leyes y eso. Pero la pregunta que yo le tengo es, ¿se aplica esa ley congruentemente, lógicamente, y cómo funciona? Y si la ley no se aplica, si el reglamento no se aplica, si la técnica no se aplica, de nada nos sirve conocerlo. Entonces, ahora yo les voy a delinear un poquito cómo funciona esto de controlar, un poco más de controlar, y le vuelvo a repetir, esto ocurre en todo el mundo 24 horas, 365 días al año. La corrupción es real en todos lados. En su país, en el país de allá, en el país de acá y en el de acá. Todos la tenemos. Es constante. Este trabajo no es que empieza uno y hace algo y ya me voy a dormir y ya no pasó más nada. No. Amigos, el hombre es bueno, pero es más bueno cuando se lo controla. Entonces, ¿qué sucede? La razón de que existe corrupción en instituciones es porque no hay nadie que los está controlando, nadie que los supervisa. Y así todo le voy a decir, a pesar de que hay gente que lo controla y supervise, siempre va a tener alguien que va a saber un poquito más y que va a venir con una nueva ideología. El delincuente es lo que hace. O sea, acuérdense que el corrupto es un delincuente, sea policía o sea que delincuente en la calle. Pero le voy a decir, el delincuente siempre está creando nuevas ideas de cómo cometer un delito mejor sin que y eventualmente se sale con la suya las primeras veces, eventualmente se le aprende la maña y eventualmente comete error y se lo mete preso. Eso es lo que sucede. El policía es igual, el policía corrupto hace lo mismo. Inventa estilos de corrupción, inventa situaciones y se va mejorando, va haciendo esto, va encubriendo, tiene nuevas mañas porque es un policía mañoso. El corrupto es un policía mañoso, es un policía minoritario dentro de la institución, pero es muy mañoso, muy hábil. ¿Que tiene tendencias delictivas? No, que es un delincuente, perdón, no es tendencia. No solo que tiene las tendencias, sino que también lo es, ¿me entiende? Y esto ocurre porque no se lo controla, porque no se lo investiga, porque no se lo supervisa. Porque si usted tiene un buen sistema de supervisión, sí le va a pasar, se lo aseguro, pero lo va a tener más controlado. Porque ya le van a prestar un poco más de atención, la van a pensar más de una vez. Y sobre todo, si una vez que encuentra usted el problema, le pone ciertas restricciones y lo controla mejor y lo sanciona. Porque le digo una cosa, donde no hay consecuencias, usted puede hablar todo el día lo que quiera, no pasa nada. Pero donde hay consecuencias de las malas acciones, la gente la piensa dos veces y logra un poco de control. Le digo, no es total, no existe, es imposible. Es lo mismo que yo le digo con el crimen no se va a acabar nunca, amigo y amiga, jamás.
Va a pasar hoy, va a pasar mañana y va a pasar pasado mañana. Pero lo que uno debe de hacer es tratar de modernizarse, tratar de conocer los ángulos y las distintas cosas para estar siempre a la misma velocidad, no a la distancia. Entonces, cuando usted tiene una buena policía proactiva, tiene mejor posibilidad de controlarlo. Pero, ¿qué pasa? Ahora no estamos hablando de cómo controlar el crimen, ahora estamos hablando de controlar el crimen dentro de la policía. Porque usted no puede tener un buen programa de luchar contra la inseguridad si usted tiene problemas de delincuencia dentro de la policía. No sea ridículo, le digo a la gente. No piense, no sean infantiles de creer que una policía corrupta va a controlar el delito. Es una ridiculez. No se puede hacer, porque los delincuentes están adentro. Y entonces siempre va a haber privilegios, va a haber holgazanería, va a haber falta de servicio, todos los sistemas, cortocircuito. No sirve. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Okay. Entonces tenemos un problema. ¿Qué le decía yo en el video anterior? Le decía que primero lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Que esto ya es difícil de hacerlo a veces, pero que los medios de comunicación, los medios periodísticos sí constantemente lo califican, lo apuntan, lo exponen y demás. Y ¿qué hacen los líderes? Salen cámaras de televisión, salen frente a la prensa. Estamos, sí, porque sabemos del tema, pero nadie hace mucho de eso. Esa es la realidad. O sea, hablan, pero no hay acción. Y esto es un problema. Pero lo que le digo, una vez que reconocemos el problema, lo identificamos. Y una vez que lo identificamos, empezamos a estudiar qué podemos hacer y qué acciones hay. Y le voy a decir, hoy en todo el mundo hay bastante información de cómo luchar contra la corrupción. No es un problema tan complejo que no se puede encontrar. Lo que sucede, lo vuelvo a repetir, ese es el otro problema de la ecuación de esto, es que tenemos gente, la legislatura, los políticos, gente de afuera que se beneficia de el río revuelto, de la mala cosa, y entonces no quieren a veces apoyar, pasando leyes contra la corrupción, pasando leyes contra el mal comportamiento, pasando leyes para controlar. Entonces cuando usted no tiene eso, se le hace un poco más difícil controlar a estos individuos, ¿me entiende? Y entonces es todo un engranaje. ¿Se acuerda que le dije, la justicia es un engranaje y la policía son un eslabón de esa cadena? Bueno, pero vamos a decir que tenemos un problema de corrupción. Mire, en investigaciones tenemos, como en todas las situaciones básicas que tratamos de resolver en la vida, por ejemplo en matemática tenemos ¿qué? Suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Son 4 bases que se utilizan para todo. O sea, usted puede ir a lo más sofisticado de la matemática, usted puede ir a lo más sofisticado de todas las ciencias, pero siempre vuelve a lo básico, que son los números. Multiplicación, división, suma y resta. Eso. Y de ahí sale todo lo demás. En música tenemos la escala musical y en muchas otras tenemos ciertos códigos básicos que son necesarios. Bueno, en el trabajo policial tenemos unas reglas para investigar que son muy simples. Que no es ningún secreto, es lo que hacemos en todas las escuelas de investigación y que lo duplicamos, es lo más básico de la investigación policial. Es lo que todo policía que sabe de su trabajo lo sabe hacer. E incluso le voy a decir, cuando se lo diga, usted lo puede aplicar a cualquier problema que tenga usted en su vida, en su casa o en su trabajo, en eso, y le va a dar más o menos ciertas soluciones. Y donde no pueda usted contestar una de estas preguntas, es donde usted se debiera de concentrar, porque ahí está el detalle, como decía nuestro gran amigo Mario Moreno Cantinflas. Ahí está el detalle, donde está el detalle donde usted no va a tener la respuesta. Mire, lo primero que queremos saber en una escalita así, y le digo, hay muchos otros elementos más, pero le voy a dar los 5 o 6 más importantes. El primero es saber qué crimen ocurrió, qué tipo de crimen. El buen investigador quiere saber cuál es el crimen, qué crimen ocurrió, ese es el primero. El crimen ocurrió porque una vez que tenemos el crimen ya sabemos más o menos cómo está. En el caso nuestro es la corrupción. Lo segundo que queremos saber es dónde ocurrió. En la institución, en el caso nuestro es la institución, un lugar. Y esto es intercambiable, no es exacto, pero ¿dónde ocurrió? La tercera parte es quién lo hizo, o sea, quién hizo el delito. ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? Bueno, tenemos un sospechoso, tenemos 2 sospechosos, sabemos quiénes son, Lo otro tenemos que decir la fecha, ¿cuándo fue? ¿Ocurrió hoy? ¿Ocurrió ayer? ¿Ocurrió hace 2 días, hace un mes? Todo eso. Y luego queremos saber cómo pasó.
¿me entiende? O sea, lo podemos mover todo eso. Usted puede ir qué crimen pasó, cuándo pasó, en dónde pasó, cómo ocurrió y quién lo puede haber hecho. Son los elementos intercambiables, son los mismos. Y el otro que yo siempre agrego, que también es parte, le vuelvo a decir, son 6, o 7, 8, 9, 10, pueden ser más, digo, hay mucho más, es el porqué. Y el porqué es una cosa importante porque el porqué de por qué ocurrió esto le va a dar a usted ciertas pautas de por qué se hizo el delito. Entonces, cuando sabemos quién lo hizo, podemos identificar rápidamente. Sabemos, en el caso de la corrupción, fíjese cosa curiosa, sabemos qué fue un acto de corrupción. Sabemos quién lo hizo, la policía. Sabemos dónde lo hizo, en la ciudad donde nosotros vivimos. Sabemos cuándo lo hizo, es continuo, pasa todos los días. Sabemos cómo lo hacen, sí, lo hacen, habíamos hablado que lo hacen a través de multas, que lo hacen a través de cargos ficticios, que hacen presionar a la gente, que van y se exceden con el poder, digamos, que tienen de la ley y el orden, exceden eso. Y el porqué. El porqué también es importante porque sabemos por qué se hizo, lo mandó alguien o lo están haciendo ellos personalmente. Y el otro es cómo se hizo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque cómo lo hicieron también sabemos, ¿no? O sea, todo eso es en conjunto. Cuando usted puede contestar esas 6 preguntas de cualquier cosa que usted tiene, usted más o menos va a dar una idea. Cuando usted no tiene a la respuesta a alguna de esas preguntas, es donde no se va a concentrar en trabajar en ello. En el trabajo policial es exactamente lo mismo. Nosotros agarramos esas preguntas y nos hacemos. Y hay a veces no sabemos quién fue, por ejemplo, un delito. No olvídate del delito, porque estamos hablando de un delito regular. A veces no sabemos quién fue. A veces no sabemos exactamente cuándo pasó. Puede haber pasado en la mañana, puede haber pasado en la tarde, puede haber pasado hace una semana, puede haber pasado hace 2 días. Luego no sabemos tampoco cómo se hizo. Tenemos un delito y no sabemos cómo lo hicimos. Un delito se hizo a través de, fue una agresión, fue una manipulación, fue una tranza, ¿me entiende? Ese es el trabajo policial, ¿me entiende? Esos 5 o 6 preguntas le van a funcionar. Cuando usted hace una investigación de corrupción y aplica esas 6 preguntas, la mayoría de las veces ya tiene mucha de la información. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de una institución. O sea, esto no está pasando en el público que yo noté. Porque le voy a decir una cosa, la corrupción no pasa, no sucede por sí sola, siempre es colaborativa, siempre hay gente que sabe dentro de la institución quiénes son los corruptos que hacen este tipo de actividades. Ah, ¿no le había dicho eso? Sí. Los corruptos dentro de la institución policial, todo el mundo sabe quiénes son. Porque el corrupto no se esconde, porque el corrupto se nota, porque el corrupto policía tiene cierto comportamiento y tiene cierto tipo de vida que no lo tienen los demás y los que son honestos. O sea, cuando usted tiene gente muy buena, acuérdese del 80-20, tenemos 80 policías buenos, 20 malos, el 80-20 o el 80%, 800 policías buenos y 200 malos, que raro, 200 generalmente no lo son, pero tenemos eso, el 20% es el malo. Le digo una cosa, este 20% no tiene nada que hacer con este 80%, no viven igual, no conviven igual. Es más, este 80% no quiere saber nada con este 20%, la mayoría de las veces. Y este 20%, porque saben que no los pueden convencer, que no los pueden meter, tampoco quieren saber nada con esto. ¿Me explico? Entonces, no es tan difícil, como se lo pinta, saber cuál es el problema dentro de una institución. Eso no es tan complicado. Empezamos porque ya empezamos a definir exactamente cómo este cuento de la investigación de la corrupción se puede definir, se puede exponer más trágicamente. Los dejo aquí, los invito al próximo video, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, recomiéndenlos con sus amistades porque estos temas son importantes para usted y comentarios son siempre bienvenidos. Nos vemos en el próximo porque aún hay más.